Hola a todas y a todos, mi nombre es Jacobo Roda Segarra y pertenezco al Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia. Con este vídeo os voy a presentar la revisión sistemática que he realizado sobre los laboratorios virtuales durante la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 tuvo una serie de implicaciones angulares en la educación debido a las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para mitigar su propagación. Una de tantas, como todos sabemos, fue el cierre de centros educativos. A pesar de que esta decisión tuvo repercusiones en cualquier tipo de enseñanza que previamente se realizara de una manera presencial, las actividades prácticas y en especial las prácticas en laboratorios sufrieron especialmente estas medidas y los docentes que las impartían se vieron obligados a repensar el cómo plantear este carácter práctico desde la nueva realidad a distancia. El objetivo principal del estudio fue el llevar a cabo una revisión sistemática de los diferentes enfoques que se adoptaron para la puesta en marcha de estos laboratorios virtuales, analizando tanto la información cuantitativa, como por ejemplo tipos de documentos, relaciones entre autores y documentos, índices de colaboración y países donde se llevó a cabo la experiencia, como datos cualitativos, por ejemplo los tipos de experiencias llevadas a cabo y las herramientas utilizadas. Para ello se escogió como fuente de los artículos la base de datos Scopus. Se realizaron dos búsquedas el 17 de junio de 2021, con ambas cadenas muy similares, pero en una utilizando el término remote y en la otra virtual. El criterio de inclusión fue que el estudio debía describir una experiencia remota o virtual de laboratorio durante la pandemia. Los criterios de exclusión fueron que el estudio no llevara a cabo una práctica de aprendizaje a distancia o que solo se centrara en tecnología y soluciones, pero sin llevar a cabo una experiencia educativa. Tras estos dos filtros, el resultado final de la muestra fueron 13 artículos. El análisis cuantitativo de los autores y documentos reveló que la mayoría de los estudios eran de múltiples autores, un 76,92%. Además, el índice de colaboración entre documentos de múltiples autores era 4,8%, lo que podría reflejar la complejidad detrás de la implementación de este tipo de proyectos remotos. Respecto a los países que fueron objeto de las diferentes experiencias, la mayoría tuvieron lugar en Estados Unidos, un 61,54%, seguido por India con un 15,38% y con el mismo porcentaje, un 7,69%, Canadá, Francia y Reino Unido. Respecto al análisis cualitativo, se identificaron las siguientes áreas del conocimiento, dentro de las cuales se pusieron en marcha los citados laboratorios virtuales. La más frecuente fue biología, que tuvo 5 experiencias, seguida de ingeniería con 3, ingeniería alimenticia específicamente con 2, desarrollo de habilidades profesionales 1, medicina 1 y neurociencia también 1. Por último, podéis ver las herramientas que se utilizaron en la puesta en marcha de los diferentes laboratorios virtuales, así como su frecuencia. La que más veces se repitió fue la videoconferencia, con 4, seguida de los sistemas de gestión de aprendizaje, los LMS, con 3, las simulaciones, con 2, y con la misma frecuencia 1, los vídeos, el escritorio remoto o incluso el envío de kits físicos a casa de los alumnos. En uno de los estudios no se especificó la herramienta utilizada. A modo de conclusión, la explosión de la pandemia de COVID-19 ha tenido unas enormes implicaciones en la educación desde principios del año 2020. Los laboratorios han sufrido especialmente las medidas de control de la pandemia, como ha sido el cierre de centros educativos. Esta investigación ha analizado 13 estudios, desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, mostrando un alto índice de colaboración entre autores, lo que puede reflejar las dificultades de este tipo de iniciativas. También ha mostrado las herramientas más utilizadas para la puesta en marcha de laboratorios remotos, siendo la videoconferencia la más repetida. Muchísimas gracias por vuestra atención.